grupo de riferos ya han dado un paso agigantado en el Congreso y han aprobado la permisión para lo que son las agencias hípicas. Podrán tener dentro de sus locales máquinas tragamonedas. Hay un descontrol generalizado, quitándole la vida al pobre dominicano. Aquí hay situaciones que yo he visto de hijos que han entregado el título de la casa materna sin que los padres lo sepan. Ay, Dios mío. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Emmanuel Pimentel Reyes. Él pertenece a la Red de Ciudadanos contra la Corrupción y tiene una denuncia que no puede pasar por alto porque aprovecharon un momento de mucha distracción en el Congreso de la República Dominicana para proponer la expansión de bancas, y no únicamente bancas de lotería, sino también bancas hípicas, y esa expansión amenaza la tranquilidad del pueblo dominicano. Bienvenido, Emmanuel. Gracias, José, por darme la oportunidad de estar hoy aquí en tu tan prestigioso programa al cual le doy un seguimiento religiosamente por lo que te caracteriza, la preocupación verdaderamente legítima que tienes sobre los temas sociales. Así es, gracias. Y decidí pasar por aquí porque ya como Red de Ciudadanos contra la Corrupción, un proyecto que funciona desde hace alrededor de 25 años, lo vamos a retomar porque hay cosas que laceran el más profundo sentimiento humano. He estado envuelto en todas las causas sociales que se han producido en los últimos tiempos, de manera voluntaria e independiente, como un ciudadano que se preocupa por el país. Hoy, en estos días, viendo y analizando algunos temas de los cuales se promueven y pululan en el Congreso de la República, me topé con la sorpresa de que un grupo de riferos, dueños de banca de Lotería Nacional, y la cantidad de juegos que hay sobre loterías, pretenden o ya han dado un paso agigantado en el Congreso y han aprobado la permisión para lo que son las agencias hípicas. Las agencias hípicas no son más que un camuflaje de permitirle a toda la banca de rifa que puedan operar de manera libre y voluntaria con todo tipo de juegos. Carreras de perros, juego de pelota, rifas, de todas las loterías que hay, pero también pueden permitir dentro de esas agencias bancas tragamonedas. Ay, o sea que ahora dentro de esas más de 100,000 bancas que hay en territorio nacional, se va a permitir, además de las loterías que ya en el país se está banqueando cerca de 20 a 25 sorteos diarios, ahora se van a sumar las carreras de perros, las carreras de caballos y todo lo que se apuesta en el mundo. Sí, no solamente eso. Hay un elemento que ha venido golpeando gravemente la sociedad dominicana y que desde siempre la procuradora actual de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha tenido un interés marcado en perseguir lo que son las máquinas tragamonedas. Esas bancas camuflajeadas como agencias hípicas podrán tener dentro de sus locales máquinas tragamonedas, donde con la vulnerabilidad que tiene nuestro país, por ejemplo, los barrios, los campos inhóspitos, lejanos, donde no hay ni siquiera presencia policial. ¿Tú te imaginas cómo serán inundadas de máquinas tragamonedas? Donde el niño que vaya al colegio, a la escuela pública, con 35 pesos, 40 pesos para su desayuno, por lo delicado que es el tema de la ludopatía, podrá ir y jugar en esas máquinas y perder el desayuno. Pero la madre, la viuda, que los hijos que trabajan o el padre que trabaja, le deje el sustento cuando caiga en un problema de adicción a ese tipo de juego. Pero el padre, el obrero dominicano, que trabaja de manera ardua, laboriosa, que también para distraerse un poco se para un día frente a una máquina. Lo que eso puede crear. Ahora, disfrazar eso como una agencia hípica, donde todo el mundo conoce la esencia de las agencias hípicas, porque uno cuando niño veía que eso se daba cuando aquí existía el hipódromo, el antiguo hipódromo,
que luego pasó a ser Hipódromo Quinto Centenario, creo que fue, pero que habían bancas que jugaban o centros hípicos donde la persona tomaba un programa y en el programa se lesionaba y veía su carrera y se mencionaba. Es decir, la esencia para el juego de las carreras de caballo, las agencias hípicas, es para jugar de manera presencial o virtual en el momento. Y ya. Y eso podrían instituirlo en otra modalidad dentro de la banca deportiva. Pero quieren llevarle a la sociedad esta aprobación con el sentido de disminuir el distanciamiento de los 500 metros, que de manera loable fue una preocupación cuando entró la ley 140-02 por parte de los banqueros deportivos que poseen banca deportiva, que lo establecieron. Pero ¿qué te dicen ellos en el considerando número 3? Que la regularización y reglamento de requisitos de distancia que debe existir sobre los 500 metros en banca deportiva es una preocupación que tienen ellos por el gran alto índice de proliferación que ha tenido las bancas deportivas y el crecimiento que tuvieron, pero la cantidad de bancas que estaban operando de manera ilegal. Es decir, los dueños de banca deportiva se preocuparon y dijeron, no, la banca hay que tenerla con un distanciamiento de 500 metros para que puedan mantenerse un equilibrio y no se convierta en un problema general de ludopatía. Porque cuando tú te levantas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, en una banca deportiva, tú ves los jóvenes visitándola, pero ¿qué hubiese pasado si se extendía a que en cada esquina hubiese una banca? A que menos de 30 metros haya una banca, como pasa hoy con las rifas de lotería. Hermano, tú hoy sales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y lamentablemente tú ves hasta los empleados que barren jugando en el colmado de enfrente. Pero al doblar hay una banca, detrás hay otra banca, en cada colmado hay una banca, en las farmacias hay una banca. Hay un descontrol generalizado, quitándole la vida al pobre dominicano. ¿Y cuál sería el límite que ellos pretenden establecer de ahora en adelante? No, es que no tendría límite, porque lo que la ley no condena te lo permite. Es decir, ellos quieren venderle a la sociedad ahora que son agencias hípicas, pero dentro de esas agencias se va a envolver todo. Es decir, ahí podrás tú poner una televisión con carrera de perros y las personas tengan acceso a poder jugar a los perros. Pero también ahí yo te puedo poner 2 máquinas tragamonedas que cuando el niño salga del colegio se siente y empiece a jugar. Porque ¿a quién le importa el interés superior del niño? Si el niño entra a un lugar indebido o no. Lo mismo pasa con la bebida y no nos vamos a salir del tema. Pero no hay una cultura de una prohibición a los menores de edad. Ahora, en un campo, en Tamboril, Villegüera en Baní, La Montería en Baní, como un colmadero, al niño que manden a un mandado, le va a prohibir que juegue la de vuelta. O cuando pase con el uniforme que va a la escuela, le va a prohibir que juegue. Si el mismo colmadero, el banquero o el maquinero le permite operar. Ahora, cuando tú tengas la legalidad, que ya el Congreso lo aprobó, con una serie de perversos que están ahí, porque es que el querer tener y tener y la saciedad, yo no sé hasta dónde puede llegar. ¿Y quiénes son los que están motivando eso desde el Congreso? Porque realmente entonces la mafia de las bancas que no pagan impuestos en su mayoría o que pagan muy poco, se seguirá expandiendo mucho más. O sea, ellos establecen allí también un resarcimiento a la población dominicana por el daño que le van a causar. Van a aportar ellos para que se construyan hospitales de salud mental. Van a aportar ellos para que haya tratamientos psicológicos para quienes quieran dejar el juego. Porque a todo esto es una parte sumamente sensible de la cual el Estado no se ha encargado y donde ha dejado que estos juegos crezcan sin control y donde además de los niños también una persona deja de comer, una persona deja de comprar un medicamento para irse a apostar con la ilusión de conseguir algo adicional y todo el mundo sabe cómo operan esos juegos. No, mira, la necesidad de esas agencias es
para la ubicación o actuar dentro de las mismas bancas de rifas de números. Pero ya, y eso lo planteó Ramón Tolentino, y se puede ver en su portal, de que él tiene la información, y tomamos la información de la que él da en sus redes sociales, de que hay ubicado alrededor de 35,000 nuevos puntos para ser instaladas agencias hípicas. 35,000. 35,000 puntos establece de manera abierta uno de los jóvenes mejor informados, porque hasta ahora ha sido así, Ramón Tolentino, pero que de igual manera también él denuncia y le pone el famoso reloj que él pone a Rogelio Henao Lanza, o Rogelio Henao hijo, quien ahora mismo está manejando eso en la Cámara de Diputados. En el Congreso, eso lo manejó el senador Espíritu Santo. También se dice que tuvo participación el mismo Rogelio Henao, pero también quien ha tenido gran incidencia sobre ese proyecto que se pretende llevar es el diputado dueño de la mayoría de la banca del país, Orlando Martínez. Martínez. Entonces, el tema es, tú tocaste un tema sumamente importante, ¿de qué pagarían? Eso pagan impuestos pírricos, que no van, aún pagando la mitad de lo que ellos se ganen, podrán resarcir el daño que le hagan a un ciudadano. Porque cuando tú pierdes una vida, lo único que no se renueva en la vida es la propia vida. Sí. Cuando tú destruyes a un ser humano, ¿cómo tú lo puedes restablecer? Es difícil. Por más que quieran devolver, después que ya una persona cae en la ludopatía, difícilmente pueda recuperarse, y ese es el primer paso para ser esclavo de muchos vicios. Hermano, yo tengo amigos que pertenecen a programas. Tengo amigos que han sido liberados de droga con su testimonio abierto en las redes, de alcohol. Yo mismo tuve temas graves de alcohol. Y un testimonio que lo voy a dar más adelante. Pero de la ludopatía es un tema tan delicado que para la propia psiquiatría y la psicología ha sido de los temas más difíciles de tratar. Es decir, hermano, aquí hay casos de un hijo que le ha vendido la silla de ruedas a su madre, que es inválida. Y nadie dice nada. Y es por donde yo entiendo que el presidente de la República, al cual abiertamente hemos apoyado más que todo el que lo ha apoyado, y ahí están las redes, y ahí están los quienes verdaderamente se tiraron la lucha de Luis en los hombros. Un discurso del presidente era que eso había que contrarrestarse en campaña. Entonces, nosotros comenzamos a oracionar por lo que en verdad le produce daño a la sociedad. Y es algo que a ti que lo has tratado, sabe lo que le produce a la sociedad dominicana. Es decir, hasta dónde pretenden un grupo de abusadores, porque son ricos por demás, tienen dinero por demás, viven ahora mismo de esa problemática, cada día más millonarios de esa problemática, y ahora quieren enriquecerse más, produciéndole un mayor daño a la sociedad, camuflajeando una terminología de banca por agencias hípicas, donde aquí tú deberías estar respetar el sector deportivo, porque ellos lograron que en la ley, en el considerando 3, se le aplicara el distanciamiento. Y ellos quieren camuflajear eso, porque lo que la ley no prohíbe, no lo castiga, para poder operar a sus anchas donde quiera, sin distanciamiento, sin restricciones. Entonces, esto es algo que he tenido el interés de venir aquí por la propia características que tienes tú sobre la preocupación sobre los temas sociales, que más que cualquier otra cosa es el eje fundamental por el cual te encuentras hoy aquí y por el cual te respetamos tanto como periodista. Sí, mira, y hay algo que nosotros hemos dado seguimiento a ese tema porque realmente es preocupante. Y no es que uno tenga nada personal, sino que estas plataformas tienen que estar cónsones con la población dominicana y sus males. A mí me gustaría que un país se levantara a trabajar y que ese país se levante en base
a la ilusión de la formación que vaya teniendo con su educación, con ímpetu, pero que sea con esa formación y en base a eso, que no dependa de ilusiones, de engaños, de que el pobre esté condenado a ser pobre eternamente y cuando alguien se esclaviza con los juegos y con los vicios, se vuelve ya en un esclavo permanente de su propio desvío. Pero cuando el desvío es tan inducido de la manera que tú estás sugiriendo que lo van a hacer, entonces es mucho más grave porque no hay elección. Es lo que ya tú ves en el día a día y forma parte de eso, a veces hasta sin querer porque se vuelve en una costumbre. Entonces eso es lo que no se quiere aquí en este país. Si por mí fuera aquí existiera nada más la Lotería Nacional y se hiciera el sorteo que se hacía los domingos. Y ya de ahí en adelante absolutamente más nada, porque ¿qué le están dejando los juegos al país? Mira. Y eso que no estamos hablando de la parte privada, no. Pero yo he sabido aquí de muchachos jóvenes y de empresarios que porque le permiten con la tarjeta apostar a juegos de distintos tipos deportivos, se han ido por ahí y han perdido fortuna, familias que han perdido fortuna porque alguien le dio para el juego. Hermano, mira, aquí hay en este país, primero te voy a contestar por el primer punto que tocaste ahora. San Agustín de Aipona, hijo de Santa Mónica, formado por San Ambrosio, una de las cabezas mejor amueblado que ha tenido la iglesia, de los mejor equipados de los 36 doctores que tiene la iglesia católica, decía que la necesidad tiene cara de hereje. Cuando tú tienes necesidad, tú das tu vida por el beneficio que pretendes obtener. Sí. Y imagínate una persona que tú le des el sustento para hacerle la comida a sus hijos. El padre que llegó de una labor, un albañil, y le dio 200 pesos, 300 pesos a la esposa para que guarde el almuerzo al otro día. Y que esa señora haya caído en un tema de vicios y ludopatía. Y vaya a una agencia hípica de esa, donde hay una máquina tragamoneda. ¿Cómo es la seducción del juego? Donde ha sido tratada por todos los más importantes tratadistas en el área de psiquiatría, sociología y psicología antigua y moderna. ¿Qué pasaría con esa señora? Entonces, esa necesidad tan grande que impera, la que produce el vicio, no ha sido tan fácil de manejar. Pero eso que tú acabas de decir, uno que es abogado litigante de ejercicio religiosamente a diario, yo he visto todo tipo de casos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sí. Desde el jovencito que se roba debajo del pañito el dinero de la madre y luego se convierte en un ladrón, hasta el hijo del empresario que cambia una fortuna. Y sabemos de casos muy tristes, sí, de empresarios muy prósperos que han perdido fortunas por juegos de azar, pero de hijos que ahora mismo tienen procesos en el Palacio de Justicia por temas de juego, luego caen en la estafa, en otros casos ya más graves, en el robo, sí, sí, y lamentablemente son enfermos que llegan al punto de estafar, de robar, de abusar de la confianza de los otros para conseguir el dinero y jugar. Es decir, esto no tiene una limitante de clase social. Esto no es que el pobre lo hace porque es pobre, que el de clase media lo hace porque es clase media, pero el rico lo hace porque también se convierte en una adicción terrible que no tiene límites para tocar ningún tipo de clase social, ni de las familias. Es decir, aquí hay una modalidad de juego que tú abres tu laptop y desde ahí tú empiezas a jugar. Sí. Y pierdes grandes fortunas. Pero mucho dinero, bien, porque ya no es la fichita del casino, sino que tú le estás dando apertura a tu cuenta de ahorros o a tu tarjeta de crédito. A tu patrimonio. Hermano, aquí hay situaciones que yo he visto de hijos que han entregado el título de la casa materna
Sin que los padres se den sin que los cuenta. padres lo sepan. Ay, Dios mío. Yo tuve un caso hace ya alrededor de 5 meses, de un joven, 19 años, que él iba a los casinos y empeñaba una matrícula, pero era un vehículo que él rentaba. Ay, Dios santo. Y en Santiago le hacían la matrícula. Y él empeñaba el vehículo y luego se iba. 19 años saliendo, 18 para cumplir 19, saliendo ya del punto, ya de ocupando la mayoría de edad. La fiscal le tomó piedad y le dio un criterio de oportunidad. Pero luego, yo supe que él había empeñado el título de la casa de su papá, el título del vehículo de motor de su mamá. Y el joven últimamente había estafado hasta un primo de un amigo fiscal. Y yo le decía, él me decía, es un ladrón, a ese tipo lo que hay que agarrarlo. Digo, no. Ese es un joven que apenas ocupa la mayoría de edad, Sí. que es un niño, pero es un enfermo. Él es una persona digna de pena y de buscarle ayuda. Pero es un tema tan delicado, tan grave y tan difícil que los padres lo han llevado a centro y aún no han podido contrarrestar la problemática, hermano. Un niño. A eso se expone esta sociedad con esa expansión de estas bancas de apuesta hípicas. A eso se expone esta sociedad. El presidente en su discurso, recuerdo como ahora, de campaña, establecía que necesitábamos más colegios, más escuelas, más centros de formación, más escuelas laborales. En campaña yo le regalé mi casa para un comité de base del PRM. En esa casa, calle 10, número 23 del barrio 27 de febrero, yo se la cedí a un joven, Junior Pimentel, que maneja redes sociales, para que ponga una fundación ayudando al prójimo. Y desde ahí opera. Y la precariedad de que ese niño pasa para ayudar son muy grandes, pero realiza una labor extremadamente hermosa y humana. Y es hacerle un llamado al presidente. Aquí donde quiera hay donde construir una escuelita laboral. Sí. Donde quiera hacer una pequeña cancha. Sí. Donde se puede fortalecer el amor nuevamente por la literatura, por el estudio. Ese era el discurso de que necesitábamos más escuelas y mejores jóvenes preparados. Y esta es una gran oportunidad para que el presidente de la República ponga toda la atención en ese abuso que diputados y senadores del propio partido pretenden introducir, que le va a producir un daño inconmensurable a la niñez y a toda la sociedad dominicana. Es decir, esas agencias hípicas será una estocada al bolsillo directo del pobre dominicano. Pero claro, entonces eso lo hace más dependientes de ayudas sociales, porque el que no sale de la pobreza lo único que le queda es esperar que alguien le dé algo. Entonces eso lo hace más dependiente de esas ayudas sociales, de esos programas. Por un lado se quiere combatir y ayudar a que el país avance y progrese, pero por el otro se le pone la retranca para que siga siendo un dependiente directo del Estado y que no aporte en materia de impuestos y para el desarrollo de esta nación. No, mira, es penoso. Hay una máxima que establece, que lo establecían muchos los izquierdistas de aquellos tiempos, los falsos izquierdistas que nos formaron a nosotros enseñándonos a odiar a Balaguer. Sí. Y terminaron todo el mundo reivindicando a Balaguer. Sí. Nos enseñaron a odiar las canciones de Rafael, de Julio Iglesias, para amar las canciones de Silvio y de Pablo. Y de los guaraguaos. Los guaraguaos, la trova cubana. Y ellos tenían una frase que decía, dame las herramientas para yo aprender y no me des la dádiva. Es decir, pero todos esos senadores, todos esos diputados, pregúntale si ellos han presentado proyectos importantes de ley que vayan para el fortalecimiento y crecimiento de la educación. No, pero el día de campaña te andan con un saco de 500 pesos y le compran la conciencia al dominicano.
Porque es más fácil tú comprar la conciencia del iletrado, de la persona carente de conocimiento, a un joven que tenga preparación, que si tú emprendes una candidatura, le dices, no, espérate, José a mí me representa. Yo no tengo que votar por 500 pesos y un picapollo. Ahora yo voy a votar por un tipo que se maneja igual que yo, que tiene formación y que yo admiro. Pero, mi hermano, ¿qué tú puedes esperar de este Congreso que tenemos? Mientras tú y yo nos matábamos en falencias que presenta el código, que no se podía aprobar un código así, porque es un código totalmente mutilado, dañado, que solamente favorece a un grupo y que va a producir un daño inconmensurable también a la sociedad. Estaban pasando en el Congreso esta resolución de agregar ese párrafo a esa ley. ¿Qué tú esperas de este Congreso? No, imagínate. Donde los propietarios de toda la banca de rifa de lotería son diputados, son senadores. Senadores que son los que presentan la iniciativa en el Congreso. Entonces, gracias a Dios que los tiempos cambiaron. No, y qué bueno que ustedes están dando este paso y abriéndole los ojos a la sociedad. No, y que de lo contrario... no vamos a estar viendo en todas las problemáticas que existen. Porque lo hicimos en contra del PLD. Lo hicimos en contra del PLD en sus dos gobiernos. Leonel, Danilo. Ahora, yo no luché para sacar al PLD del gobierno, que lo hice, y ahí están las redes. No como un grupo de falsos ladrones que se robaron el trabajo de mucha gente que sí promovió la Plaza de la Bandera. Claro. Y ahí están los videos y te los puedo enseñar. Como también están las fotografías. Entonces, si yo critiqué en su momento lo que estaba mal, a mí no me luce criticar al Piro, criticarte a ti, porque vayan a hacer un movimiento de las cosas que están mal. Ahora, si el Estado y el gobierno reconocen que se está haciendo la cosa mal y la corrigen, quien gana no son ustedes, quien gana es la sociedad dominicana. Y yo entiendo que las voces que le digan al presidente que hay cosas que no están bien y que no se pueden permitir son las que él debe de escuchar, de gente que se la jugó. 3 días antes del presidente ganar las elecciones, yo lo saqué un libro de Bertrand Russell en la casa de José Leonel Cabrera Nené. Se llama El Poder. Y en un poquito le hablaba sobre de que la grandeza de Peña Gómez, que Guido siempre la ha hablado, que le gusta mucho ese tema al doctor Guido Gómez Mazara, el fortalecimiento que debería de tener el PRM. Él lo decía PRD en el momento, pero el PRM debió abrazar esa política de fortalecer todos los frentes de masa. Y ahí ¿quiénes están? Los frentes de las mujeres, los frentes comunitarios, los grupos sociales, los grupos de culto, los grupos de profesionales. Y cuando tú fortaleces todo eso, tú tienes un partido que democráticamente va a caminar mejor. Porque aquí todo el mundo quiere aplaudir que todo está bien. Y hay muchas cosas que hay que corregir. Hay muchas personas que entraron al gobierno, pero que no son hoy las personas que entraron al gobierno, que son otras. Pero su mentalidad cambió por completo. El 28 viene por ahí. Claro que sí, viene y el pueblo dominicano está muy pendiente. Entonces, en caso de que ellos pasen esa ley, ¿qué recurso tendría el pueblo dominicano, el Tribunal Constitucional? ¿Qué recurso tendría para frenar ese impacto y esa expansión de esas bancas? Lo idóneo sería que no pasara. Lo idóneo sería que el presidente de la República objete cualquier modificación que esté en ese le haga un llamado a capítulo a quienes están promoviendo eso, que son diputados y senadores del partido, y que piense que es un hombre consciente y solidario con las necesidades de los más necesitados, que eso le va a producir un daño a la sociedad dominicana, específicamente al bolsillo de la familia más desposeída. Y de ser así, que lo aprueben, que no creo que esa locura la vayan a permitir porque fue un contrabando en toda esta situación que ha pasado, este maremoto del código, incoaremos un recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. Bueno, yo estoy de acuerdo y los pasos que se vayan a dar también los voy a respaldar porque entiendo que la sociedad merece un orden y parte del orden
Por eso tú ves que en China nada de eso se ve y lo limitan al máximo. Un banquero no es funcionario en China. Ya ahí tú ves que, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ya ellos están viendo que hay mucha distracción, que con los videojuegos había mucha distracción y automáticamente ellos ponen los límites, porque ellos tienen un pensamiento productivo, que es lo que debe primar en esta sociedad. Mientras el pensamiento sea la distracción y únicamente la diversión y la fiesta la vida es un equilibrio. Hay momentos donde uno asume y hay momentos donde uno se distrae un poco. Pero cuando lo principal es la distracción, la sociedad va camino al vacío. Y eso es lo que yo entiendo, que con relación a estos juegos de azar hay que controlarlos, hay que regularlos, hay que reducirlos a la mínima expresión. Y yo creo que esto por ahí, por donde va, no va a dejar nada bueno. Es que, dándote la razón en eso, a China no la representa quien le produce un daño. Es decir, tú no eres un modelo a seguir en China cuando tú lo que le hace daño a la sociedad dominicana. Hasta las etiquetas de los productos que tú vas a consumir tienen que estar de manera fehaciente, garantizada, el tipo de producto que tú vas a vender. En China tú no ves un banquero representando para crear leyes. A China tú entras con 1 kilo de cocaína y te dicen fácilmente, déjelo en el aeropuerto. Pero fíjate que ellos te sacaron los casinos de su entorno. El que quiere jugar tiene que ir a Hong Kong. Exacto. No puede hacerlo en China. No Por puede. El tema que le causó la proliferación general a la sociedad, que creó en un momento una sociedad ludópata. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos salen de China a jugar. Pero es muy difícil que tú veas que ellos promuevan, porque es algo que le ha producido un daño a la mentalidad del ciudadano, porque eso a la larga te trae un retroceso productivo. Sí. Aunque los multimillonarios jueguen, pero para la sociedad en sí, ellos saben que eso les trae un daño productivo a la propia sociedad. Sí mismo es. Bueno, gracias Emmanuel Pimentel Reyes, quien pertenece a la red de ciudadanos contra la corrupción, que se activa en esta lucha en contra de la proliferación de las bancas hípicas, que traerían consigo también, además de las loterías, un aumento en apuestas de todo tipo. Así es que vamos a controlar eso y cuenta con mi apoyo. Gracias por venir. Camuflajeado con las agencias hípicas. Así es. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.